Muy buenas noches, estimados amigos. Salvete, discipuli, o hola a todos. Bienvenidos a la clase de hoy. Entonces vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La oración la tienen ahí en sus pantallas y dice, Veni sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tuia moris in eis ignem accende. Yo digo, emite spiritum tuum et creabuntur, y ustedes responden, et renovabis faciem terra. Et renovabis faciem terra, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis ineo in spiritu recta sapere, et de ellos semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro Santa nobis María, Mater Dei, ora pro nobis. nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Ora pro Spiritui nobis. Sancti. Amén. Bueno, entonces, discipuli o estudiantes, prepárense para la clase, silencien los micrófonos y disfruten la charlita. Entonces hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto la historia del latín, hemos visto las pronunciaciones tanto de las consonantes como de los diptongos. Sabemos que en el latín suenan las palabras y se lee como en el castellano. No es algo así como sucede en el inglés, que uno tiene que imaginarse o presaber la forma en que se pronuncian las palabras, no. Aquí en el latín se lee, se pronuncia como se lee. Los diptongos tienen una predominancia a la E y estábamos viendo la función sintáctica. Entonces, habíamos visto acerca de las funciones de las palabras en las frases. Después vimos un ejemplo con la madre canta y enseguida estudiamos algo del abecedario. Habíamos visto la A, cómo existe la palabra apis, que es abeja, y que en la clasificación taxonómica hablamos de la apis melliflua, ¿sí? Que es la abeja común. Hablamos también de arbor arboris y es la palabra árbol. Armarium, el mismo closet o armario, de hecho closet es un extranjerismo. Aeroplanum también es una palabra latina. Y avis, avis es ave. De hecho, auris es oro, ¿sí? Y por eso se habla del famoso número áureo o de algo que está compuesto de oro, entonces se dice que es áureo. La B, bubo, el búho, banana, basium, virota, brachium, balneum y barba. Y con la C habíamos visto canis, que es el nombre científico que se le da al perro, canis canis. Entonces, hoy vamos a seguir viendo acerca de la declinación en el latín. Pero entonces, habíamos visto el ejemplo de la madre canta. Pues bueno, aquí les pido que me presten atención y ojalá estén observando la pantalla. Cuando solamente hablamos del sujeto, entonces la frase es la madre canta. Si hacemos una invocación, decimos madre canta, ¿sí? O padre canta. Si es un complemento indirecto, entonces le añadimos la madre, el sujeto, canta una canción, que es el complemento directo. El complemento indirecto es sobre quien indirectamente recae la acción del verbo que se está haciendo. Entonces, la madre, ¿qué está haciendo? Ella está cantando. ¿Y qué canta? Una canción. ¿A quién? Ese es el complemento indirecto, al hijo. Y los complementos circunstanciales es, la madre canta una canción y lo circunstancial es, en la habitación, por la tarde, de un verano. Bueno, eso es el aspecto circunstancial.
En este cuadro que les presento ahí enseguida, está un poco más clasificado la forma en que la función es la función y la palabra, ¿sí? Entonces, en el cuadro tenemos en la primera columna la función, en la segunda la palabra. Otra forma en que se puede escribir esa palabra y una clave sobre cómo podemos descubrir el sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial y el determinativo, ¿sí? El determinativo no lo habíamos visto sino hasta este momento. Entonces, el complemento determinativo hace referencia a lo que pertenece la cosa, de lo que está hecha la cosa, a quien pertenece, ¿sí? Y habitualmente va precedida de la partícula de, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito el cuadro. Entonces, en la primera columna tenemos la función. ¿Mm? Entonces, en la oración, la madre canta una canción a su hijo en la habitación por la tarde, una canción de Julio Iglesias. Entonces tenemos la forma en que podemos descubrir la función de las palabras, ¿sí? Otra forma en que podemos hablar de la madre, es decir, ella canta una canción a su hijo. Y aquí estamos hablando de los pronombres. El complemento directo, podemos decir, la madre lo canta, la madre la canta, ¿sí? Y complemento indirecto, la madre le da a su hijo un canto, ¿sí? Esto suena un poco extraño, pero es necesario decirlo para que se den cuenta que cuando uno escribe en castellano puede decir la misma cosa, pero de diferentes formas, ¿sí? Pero uno, ¿cómo resuelve todas esas claves? Con la última columna. Porque para descubrir el sujeto, pues decimos, ¿quién canta? ¿Sí? Se habla de que hay alguien que está cantando, pero ¿quién canta? Ah, es la madre. Y bueno, ¿y qué es lo que canta? Una canción. Ah, bueno. ¿Y a quién le está cantando? A su hijo. Y viene lo circunstancial. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo canta ella? ¿En dónde? Pues está cantando en la habitación. ¿Cuándo? Por la tarde. ¿Y cómo canta? Pues pongámosle afinadamente. ¿Y de quién canta? Ah, es una canción de Julio Iglesias, ¿sí? Pongámosle que la mujer corta un pan de harina, ¿sí? Ahí es el complemento circunstancial de harina. Corta un pan de maíz, ¿sí? Entonces, cuando va precedida la palabra del de, hace referencia al complemento determinativo. Bueno, hemos visto, eso fue lo que vimos la vez pasada, pero entonces sigamos un poquito con algo de vocabulario. Entonces, al dragón, ¿cómo se le dice en latín? Se le dice Draco draconis. ¿Ustedes han escuchado hablar del domo, de los domos? Bueno, los domos en latín hacen referencia a la casa, ¿sí? Pero es entendida la casa como el techo que lo cubre a uno, porque en latín cuando se habla de hogar se habla de foveum, ¿sí? Entonces es bien interesante cómo para cada significado, para cada connotación de la casa, va a existir una palabra distinta. Dinosaurus, dinosaurio, 10. Entonces 10, de hecho, la última vez que tuvimos la clase de latín, hablamos acerca del dies irae, de esa composición gregoriana que se canta en las misas de Requiem, ¿sí? Y que pues habla de dies irae, dies ila, día aquel día de ira. Y justo estamos en Cuaresma para acordarnos de ese día de ira en que Dios vendrá a juzgarnos por nuestros muchos pecados. Y la Cuaresma, la iglesia la presenta, ¿sí? De hecho, Cuaresma viene de 40, o sea, los 40 días. La iglesia presenta estos 40 días para que nosotros nos hagamos penitencia, para que volvamos otra vez la mirada al cielo
Y recordemos que estamos en el Valle de Lágrimas y que este Valle de Lágrimas no es nuestra patria, sino que nuestra patria es el cielo. Entonces, una forma de acordarse de que este mundo no es nuestra patria es meditar sobre la muerte, ¿sí? Y una forma de meditar sobre la muerte es leer los textos de la misa de Requiem. Requiem en latín quiere decir descanso. Cuando se dice requiescant in pace, se está diciendo descansen en paz, ¿sí? Y en esa misa de Requiem hay un himno que se llama el Dies Irae, el cual les recomiendo que lo escuchen, sobre todo la versión de Mozart. Bueno, después sigue Digitus. Digitus es dedo, ¿sí? Y nuestra era digital es esa era que se maneja con los dedos, ¿sí? Tengo un teléfono digital, un teléfono que opero con los dedos, ¿sí? En el Beni Creator Spiritus dice Digitus paterne dextere, dedo de la diestra paterna. Disco, dens son dientes y donum es ofrecimiento. Vamos a hacer una donación. Donación viene de la palabra donum. Con la E, elefantus. La PH, ¿se acuerdan que se pronuncia como una F? Bueno, elefantus es elefante, ¿sí? Alia verba que e incipiuntur. Entonces eso quiere decir otras palabras que con E empiezan. Eruca, ecus, emptor, epístola, exemplum, exercitus, eugepe. Esa es una expresión como de ánimo, adelante. Con la F vemos la palabra fulmen, ¿sí? Hacemos la distinción en castellano del rayo, del trueno y del relámpago. Entonces, fulmen es el rayo, ¿sí? Es fulminante, ¿sí? O sea, como rayísticamente, ¿sí? Eso quiere decir fulmen. Fundus, fosa, familia, folium, fenestra, fortace, ferculum, flos y frater. Aquí hay muchas palabras que son muy conocidas en el castellano, que no se necesita el curso extenso de latín para poder decir o definir qué quiere decir fosa, ¿sí? Entonces, cuando leemos la palabra fosa, pues es fosa, como en castellano. Fundus es hondo. De hecho, aquí hay una cosa interesante. En el español arcaico, en el español antiguo, por ejemplo, el que hablaba el Quijote de la Mancha, ¿sí? De la forma en que escribió Miguel de Cervantes Saavedra, el Quijote de la Mancha, él dice unas palabras que en castellano moderno tienen H, ¿sí? Y de hecho en nuestros días en el lenguaje como coloquial se utilizan algunas de esas palabras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la folia. La folia es la hoja. En el Quijote leemos el fierro, ¿sí? Que el fierro candente con el cual se forjaron las espadas, ¿sí? Fierro es el hierro y dentro de nuestro lenguaje coloquial, a veces la gente, cuando alguien anda armado, dice, esa persona anda enfierrada o tiene un fierro, pero ya en nuestro contexto actual ya es como un lenguaje que no es como culto. Pero lo interesante es que ese es el origen de la H transformada en F. ¿Sí? De hecho, es un arcaísmo. En portugués sí conservan la F. Cuando tengan la oportunidad de leer algún texto en portugués, fíjense que hay algunas palabras que en castellano se pronuncian con H, pero en portugués se pronuncia con F. Entonces, por ejemplo, hacer para nosotros es con H y en portugués es facer, ¿sí? Porque ellos siguen conservando como esa costumbre latina de tener la F. Nosotros, por el cambio del castellano, yo no sé por qué se cambiaron las Fs por Hs. Pero bueno, sí quería preguntarle a un lingüista experto. Después la palabra flos, ¿a qué le suena? Pues a flor,
y frater, pues a hermano, ¿sí? De hecho, es el origen, es la raíz de la palabra fraternidad, ¿sí? Frater es hermano. Bueno, después de esos cortos comerciales acerca de la pronunciación de las palabras, entonces, ¿qué es una declinación? ¿Ustedes se han preguntado qué es una declinación? Porque hemos visto y hemos hablado mucho de las declinaciones, pero entonces ese tipo de palabra no es común o no es familiar para nosotros. Nosotros sí estamos familiarizados con las conjugaciones. ¿Se acuerdan en el colegio qué era una conjugación? Bueno, en el colegio cuando hablamos de las conjugaciones, hacíamos referencia a esas palabras que determinaban acciones y que terminaban en ar, er o ir, pero que cuando iban mezcladas o cuando se unían con los pronombres, con el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, cambiaban. Entonces, por ejemplo, el verbo saltar está en infinitivo, pero conjúguelo con los pronombres. Entonces, yo salto, ella salta, él salta, nosotros saltamos. Ay, interesante, o sea que la terminación ar, er o ir se cambia. Exacto, eso es conjugar, es cambiar la finalización de las palabras que hacen referencia a los verbos. Y en castellano hay una riqueza muy grande, porque tenemos la conjugación de los verbos en presente, en pasado, en futuro. Y no solo en pasado, presente, futuro, sino en el indicativo, en el subjuntivo, en el imperativo. Entonces ahí es cuando uno se le empieza a volver la cabeza un 8. Pero bueno, estudiando latín vamos a ponerle orden a eso y no se va a volver la cabeza un 8. ¿Listo? Entonces, la declinación es lo que pasa con los sustantivos, no con los verbos. Las cosas serían más sencillas si pudiésemos ver en las palabras la función que desempeñan. Y eso se podría resolver ¿cómo? Pues que cada sustantivo tuviese una forma distinta de escribirse según su función. Pues bueno, eso pasa en el latín. Entonces, por ejemplo, el sujeto, Pablo escribe, ¿sí? ¿Quién es el que escribe? Pues Pablo. Complemento directo. ¿Cómo podemos poner a Pablo como complemento directo? Pues aquí podemos decir que vemos a Pablo, ¿sí? ¿Cómo podemos poner a Pablo como complemento indirecto? Pues a Pablo lo podemos poner como complemento indirecto, como diciendo, doy plata a Pablo, ¿sí? Doy un dulce a Pablo, doy alimento a Pablo, ¿sí? ¿Y cómo podemos hablar del complemento determinativo? Bueno, ahí dice libro, pero es libro, perdón, me equivoqué al escribir. Es el libro de Pablo. Entonces, acuérdense, determinativo siempre va precedido del de. Listo. Después de eso viene el pronombre personal. Entonces, podemos reemplazar a Pablo por simplemente decir él escribe, como lo hicimos en la anterior frase de la madre canta, ella canta. Como complemento indirecto, ¿cómo podemos poner a Pablo? Perdón, como complemento directo, no indirecto. Como complemento directo, podemos poner a Pablo diciendo, lo veo, ¿sí? Yo estoy hablando con María y le digo a María, María me dice, veo a Pablo. Y yo le digo, lo veo. Estoy diciendo lo mismo que ella, pero estoy ordenando las palabras de forma distinta. Eh, María dice, le doy plata a Pablo. ¿Sí? Y yo pues también puedo decir, le doy plata a Pablo, ¿sí? En cuanto a pronombres relativos, los pronombres relativos son estos que hablan de
quién, qué, cuyos, cuyas, ¿sí? Espero se acuerdan de eso en las clases de castellano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Pablo escribe, entonces el pronombre relativo de Pablo es qué. Pablo que escribe. Como complemento indirecto es Pablo a quien veo. Y a la pregunta al pronombre relativo del indirecto es Pablo, cuyo libro, ¿sí? Pero entonces, ojo, aquí porque les estoy poniendo todos estos ejemplos, porque les estoy diciendo que la palabra Pablo puede tener diferentes funciones, depende de donde esté ubicada en la frase. Es distinto al ejemplo que vimos ahorita con la madre canta, ¿sí? Aquí con la madre canta lo que hicimos fue ir formando una oración y a medida que hacíamos la oración le íbamos asignando una función, ¿sí? Aquí con el ejemplo de Pablo es distinto. A Pablo lo pusimos a correr en la frase, como sujeto, como complemento directo, como complemento indirecto y como complemento determinativo. Hasta el momento, ¿me he hecho entender o he sido muy confuso, tan confuso que les dejé un 8 en la cabeza? Anímense, enciendan los micrófonos y díganme, y si no, pues escríbanlo por el chat. Yo creo que sí, está más o menos claro. Perfecto, Caro. El resto de las otras 12 personas. Andrés de los Ríos, José Antonio Lisset, María Consuelo, Mariana, Miguel, Natalia, Proyecto Colegio, Rafael, Sandra, Vivian. ¿Me he hecho comprender? Sí, señor, ahí voy yo, Mauricio, ahí vamos aprendiendo. Listo, perfecto. Esa es la idea. Aquí todos estamos empezando de cero. ¿Sí? Aquí yo estoy empezando a estudiar con ustedes, entonces ahí estamos. Bueno, perfecto. Aquí José Antonio dice, claro, Andrés de los Ríos dice que también ahí vamos. Listo. ¿Saben por qué les hice esta pregunta? Porque ahora sí, vamos a empezar a ver latín. Esto que hemos visto hasta ahora es gramática castellana, pero es gramática sucinta castellana, ¿sí? Entonces, antes de entrar a ver la gramática latina, miremos algo con la letra G. Ustedes han escuchado hablar del grifo. El grifo es un ser mitológico. De hecho, contra el grifo se enfrentaba Edipo. Después aquí dice genu. Genu en latín quiere decir rodilla. Entonces, por eso hablamos de la genuflexión en castellano. Genuflexión es doblar la rodilla. ¿Sí? Guta es garganta. Gens es pueblo o gente. Grex es grey. ¿Sí? Nuestro Señor habla de que al final de los tiempos habrá un pusilus grex, un pequeño, mi pequeñito rebaño, dice nuestro Señor. ¿Sí? Un pequeñito rebaño. Y ese pequeñito rebaño es el que va a conservar las tradiciones, ese pequeñito rebaño es el que va a conservar su doctrina hacia el final del mundo. Glacies es glaciar. Gigas es gigante. Gaudium es alegría. Gloria es gloria. Y gladiator es gladiador. ¿Sí? De hecho, aquí en inglés creo que se escribe igual, ¿no? Gladiator. Bueno, no sé, Sí, los que saben inglés sí, me sí, sí. corregir. ¿Sí? Ah, listo. Le atiné una palabra en inglés. Ah, spes gaudium. Alegría y esperanza, o la esperanza de la alegría. ¿Sí? Es un nombre de una encíclica, Gaudium, Gaudium Express. Gladiolo Gladiolo no es, o tiene otro origen, no de gladiador. Como alguien me está escribiendo por ahí, no. Después, un horologium. ¿Ustedes sabían que se dice reloj en latín? Horologium. Entonces, cuando ustedes mañana quieran preguntar la hora, me dicen, salve, Mauricio, salve, ego vis, shio, eh, ego vis shio, horologium, quiero saber la hora.
En francés Entonces, también, ¿no? perdóname. En francés también se dice igual, horloge. Exacto. Entonces, esto es muy chévere, es muy bacano porque aquí uno se va dando cuenta que si Ajá. uno aprende latín, se le van facilitando las puertas y se le van abriendo las puertas para el portugués, para el francés y para el italiano. Ujú. ¿Sí? De hecho, ahí está la palabra hostis y creo que en italiano, enemigo también se dice hoste. Aquí pregunta Andrés de los Ríos, ¿el salve no es un saludo para la realeza o para ciertas dignidades? No, no. En el latín simplemente es un saludo, ¿sí? Acuérdese que en el Imperio Romano no había como esa distinción de castas y el Imperio Romano, cuando era el imperio donde que tenía como regla la Pax Romana, y la Pax Romana consistía en someter a todos los que no eran romanos, justamente en la película Gladiador. La película Gladiador se desarrolla en la decadencia, por decirlo así, del Imperio Romano. ¿Mm? Porque antes el Imperio Romano era un imperio meramente militar. Sí, eran unas máquinas de guerra, de hecho eso lo vimos en las primeras clases, en las primeras charlas de latín, que hablamos de la historia de Roma, y cómo estos tipos eran unas máquinas al punto que en un día ellos construían un campamento con empalizadas alrededor, con los campamentos adentro, con las fosas para defenderse de los enemigos y con los caminos por los cuales ellos transportaban sus cosas. ¿Sí? O sea, eran de verdad unas máquinas. Y por eso en la película de Mel Gibson, en La Pasión, se entiende que es como tan dura la flagelación, porque es que un soldado romano no es una mamá que pega dos correazos, ¿no? Un soldado romano es una bestia que está acostumbrada, bestia en el sentido de la fuerza, ¿no? Es un tipo supremamente fornido, supremamente rudo, que está acostumbrado a tener mucha fuerza, ¿sí? Y a ser muy brusco. Entonces, que un tipo de estos le dio un latigazo a nuestro Señor, no es lo mismo que alguno de nosotros, hombres modernos, que nos la sabemos todas, le dé un correazo a alguien. No, o sea, el dolor que sintió nuestro Señor por la flagelación fue crudelísimo. De hecho, nosotros no nos llegamos a imaginar el dolor. Si Jim Caviezel, cuando estaba eh, filmando la película, él se puso un tablón en la espalda, entonces daban los latigazos encima de la tabla. Uno de estos actores, el gordito calvo fornido, le da un fuetazo con toda y resulta que el borde, la parte final del látigo, le alcanza a pegar a Jim Caviezel en una costilla. Jim Caviezel pegó un grito y se enojó con el actor que estaba haciendo de soldado romano y le duró la herida durante mucho tiempo. Dice que le duró casi como una semana y que se le ampolló de lo fuerte que le pegó. Entonces él después, cuando terminó de filmar la película, él decía, uy, o sea, nuestro Señor no recibió uno, sino que recibió según, pues como dice la mística, los 5,000 y más azotes. Entonces imaginemos que el dolor fue terrible. ¿No? Pero bueno, volviendo otra vez a que el Imperio Romano es un imperio militar y que al ser un imperio militar tenía ciertas reglas no de monarquía, sino como de trato igual. Bueno, la salve o el salve es un saludo para todo el mundo, tanto para campesinos como para romanos. Y acuérdese que en Roma todos eran iguales, los famosos chives, los ciudadanos romanos todos eran iguales. Los únicos que sí eran distintos, y de hecho ellos no se los saludaba porque eran bárbaros, eran los pueblos que venían de afuera. Ah, pueden decir, bueno, pero ¿y por qué distinguían a los árabes? Porque para ellos los árabes no eran un pueblo bárbaro, eran justamente el pueblo árabe, o los fenicios, que eran con quienes comerciaban, ¿sí? Eh, Formas de la salve, entonces está salve cuando se saluda a una persona, por ejemplo, yo digo salve Felipe, entonces Felipe me responde salve Mauricio. Si saludamos en plural, a vosotros, entonces se dirá salvete, ¿sí? O podríamos decir ábete, ¿sí? Están las dos formas, salve y ave.
Por ejemplo, si algún hijo o alguna esposa quiere saludar a su esposo, entonces le dice, salve mi delecte pater, ¿sí? Entonces, buenos días, mi querido papá. O si quieren saludar a la mamá, le dicen salve, mi delecta mater, o salve, dilecta amata mater, o salve, buenos días, amada madre. Si quieren saludar a sus hijos, por ejemplo, si les quieren decir buenos días, mi queridísimo hijo, entonces salve, tu quoque, tú también, carissimi fili. Si quieren saludar a sus hijas, a las hijas se les puede decir salve et tu, mea et suavísima filia. ¿Sí? Muy buenos días, mi queridísima hija. Y los niños pueden saludar en plural, salvete, dilectissimi parentes. De hecho, en inglés, parents es padres, ¿no? Fíjense cómo hasta en el inglés hay vestigios del latín. ¿Mm? Si yo quiero saludar a un amigo, le digo albe, ave, amiche, o salvus, sis, que es como la forma, como de ¿qué hubo, chino? La forma como coloquial. Salvus sis, o salvicitis, ¿sí? Avete amici, si los quiero saludar en plural. Bueno, eso después lo veré. Aquí me distraje con la salve, ¿sí? Pero son formas de saludar en latín. Bueno, seguimos con ignis. Ignis quiere decir fuego. De hecho, en castellano hay un verbo muy bonito que es ígneo, cuando algo brilla como el fuego. Cuando una persona se pone un vestido rojizo y se ve como brillante, entonces tiene un vestido ígneo, o sea, como de fuego. O hay ojos que son ígneos, o hay cabellos que son ígneos como el fuego. Ínsula, la famosa ínsula de Sancho Panza, es la isla. Inver instrumentum igitur inmo imperium inimicus. Listo. Entonces, así el latín, como habíamos visto en la anterior diapositiva, en esta que estamos hablando de qué era una declinación, que la declinación es el cambio que sufre al final cada palabra para mostrarnos la función que cumple en la frase. Entonces, el latín emplea esas diversas formas de los sustantivos, cambiándolos, y eso es lo que se llama declinación. Entonces, aquí ya empezamos a ver el latín, aquí ya ustedes pueden decir, estoy estudiando latín. ¿Por qué? Con la frase, la madre es hermosa. Madre, ¿qué función cumple? Pues es el sujeto, ¿sí o no? Fíjense en la pantalla. Con la frase, madre, eres hermosa. ¿Qué estoy haciendo? Pues una invocación, ¿sí? Es el famoso vocativo. En la siguiente frase, veo a la madre, es complemento directo. La vida de la madre, acuérdense, de la madre, entonces es complemento determinativo. Doy agua a la madre, es el complemento indirecto. La estatua la adorno junto con la madre. Entonces es complemento circunstancial, ¿sí? Porque ella es la que me está acompañando. Este es el famoso complemento circunstancial de compañía. Y en latín casi siempre va antecedido de la partícula cum, ¿sí? Cum patre et filio, junto con el padre y con el hijo, ¿sí? Que de hecho eso lo rezamos en la Santa Misa. Entonces, repitamos, la madre es hermosa, es el sujeto. Entonces, en latín, fíjense cómo se escribe. Mater pulcra est. No se dice pulchra, no, se dice pulcra. Pulcra, acuérdense de la pronunciación en latín. Mater pulcra est. Madre, eres hermosa. ¿Sí? Si ustedes quieren saludar a las mamás, les dicen, madre, eres hermosa, están haciendo una invocación. Entonces se dice mater pulcra es. Se dan cuenta que el primero termina en ST y el segundo termina en S.
Bueno, ahí se está aplicando la conjugación, porque el ST es y el S es eres. ¿Sí? Es como si se estuviera tuteando. Pulcra es, hermosa eres. Mater pulcra es. En la tercera frase, veo la madre. Entonces, matrem video. Si se dan cuenta que funciona como complemento indirecto y cambia al final la formación de la palabra mater. Entonces no se dice mater, sino matrem. ¿Sí? Cuando estén en la Santa Misa y estén leyendo ¿cómo es que se llama? El prefacio, fíjense que hay variaciones en la palabra matrem. Después, cuando hablo de complemento determinativo, cuando estoy atribuyendo algo de, entonces, la vida de la madre. Entonces, ahí se convierte en matriz, matriz vita, la vida de la madre. Y si ven el latín como es de concreto, con dos palabras dice mucho. Matriz vita, la vida de la madre. Que de hecho, esto lo vimos en las primeras charlas de latín sobre la historia, que la conversación más larga de la historia fue entre Julio César y el Senado, cuando él pidió permiso para ir a conquistar la Galia. Entonces, él simplemente pregunta, él dice, possum, y le responden, y. Possum quiere decir puedo, y quiere decir puede ir, ¿sí? O vaya. Entonces, en las clases de latín a veces se juega con ese chiste de Velo Gálico, que es el libro que escribió Julio César acerca de la guerra de las Galias, y es la conversación que se dice fue más larga de la historia. Possum y listo. Después dice, doy agua a la madre. Entonces es el complemento indirecto. Entonces fíjense que ya no se dice ni mater, ni matrem, ni matris, sino que se dice matri. Matri aquam do. Matri aquam do. A la madre aquam agua doy. Y el último, la estatua adorno junto con la madre. Es un complemento circunstancial porque estoy yendo con ella. Entonces, cum matre ya no es ni mater, ni matrem, ni matris, ni matri, sino matre. Con matre statuam orno. ¿Sí? De hecho, se parece mucho al castellano, el ornato, adorno, la ornamentación, el adorno. Statuam es como en castellano, la estatua. En latín, la M se pronuncia, no se dice matren, sino matrem. Acuérdense del confiteor de omnipotente, y después dice, mea culpa, máxima culpa, ideo precor beatam Mariam, semper virginem, beatum Micaelem arcangelum, beatum Johannem Baptistam, sanctos apóstolos, ahí está en plural, santos apóstolos, Petrum et Paulum, está en singular, omnes santos et te pater orare pro me ad dominum deum nostrum, no como al inicio que dice domino deo nostro, al inicio del confitio. Bueno, pregunto, ¿se entiende más o menos hasta aquí cómo vamos? Porque esto es el ombligo del latín, aquí. El sujeto, la función como sujeto, como invocación, como complemento directo, determinativo, indirecto, circunstancial. ¿Sí? Hasta el momento, ¿me he hecho entender? De nuevo pregunto. Sí. Listo, Carlos. Sí, Listo, Andrés también me dice que sí. José Antonio, María Consuelo, Mariana, Miguel, Natalia, Proyecto Colegio, Rafael, Sandra, Vivian. ¿Me he hecho entender? Si no quieren hablar, escriban, por favor. ¿Sí? Esto es la base de todo el latín. Esta charlita que estamos teniendo ahorita es la base. ¿Sí? Bueno, Ser sincera, sí te entiendo en cuanto al sujeto y los complementos y todo, pero cuando yo veo todo eso
pasaba al latín, digo, uy, wow, ¿será que sí la voy a lograr? Sí, lo vas a lograr porque el latín es muy fácil. Lo chévere del latín es que el latín es muy connatural a nosotros. Nosotros de habla hispana tenemos una superioridad sobre otras personas, bueno, junto con los que hablamos lenguas romances, ¿sí? Los que hablan italiano, francés, portugués, bueno, y todas las otras 20 lenguas romances. Nosotros tenemos una superioridad sobre los que hablan alemán, inglés, alemán, inglés, el finlandés, bueno, todas estas lenguas que son teutónicas, nórdicas, las lenguas que de pronto se hablen en África, porque es que nosotros como somos hijos del latín, para nosotros es muy fácil. Puede ser que al inicio se vea como difícil de entender porque uno dice, pero ¿por qué se dice mater pulcra est? Y abajo dice mater pulcra es. Y ya abajo ya no dice mater, sino que dice matrem video. Bueno, esto es como una fórmula matemática. ¿Por qué? Fíjense en, ahorita venimos con Júpiter. Pero entonces, Mauricio, ¿yo le puedo venga, hacer una Miguel. pregunta? Sí, 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 claro. ¿Existe alguna regla? Yo creo que usted ya la explicó, pero pues igual le pregunto. ¿Existe alguna regla que explique la manera en el que usted puede colocar la diapositiva anterior y le digo la anterior? Esa. Eh, si hay alguna regla o algo que explique los complementos al momento de que se cambia el sujeto. O sea, digamos, ahí yo veo que mater en el sujeto y en invocación es igual, pero cuando Sí. pasamos a los complementos ya cambia la pronunciación. Entonces, si hay alguna regla o algo que nos explique eso. Excelente, Miguel. Tú le has dado a la clave. Justamente es eso. Le diste a la clave porque cuando uno aprende la declinación latina, entonces hay seis casos de declinación. El nominativo, el vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Esos son los casos de declinación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí fijémonos con la palabra rosa, ¿sí? Rosa pulcra est, la rosa es hermosa. Rosa pulcra es, rosa, eres hermosa. Rosam video, veo una rosa. Rose vita, la rosa de la vida, la de la bella y la bestia, la rosa de la vida. Rose aquam do, doy agua a la rosa. Rosa statuam orno, adorno la estatua con una rosa. Miguel, tú le has dado a la clave, porque justamente el sujeto corresponde al caso nominativo. La invocación corresponde al caso vocativo. El complemento directo corresponde al acusativo. El complemento determinativo corresponde al cuarto genitivo. El complemento indirecto corresponde al dativo y el complemento circunstancial al ablativo. ¿Sí? Tú justamente le has pegado a la clave y espero todos los que están viendo la pantalla también ya más o menos hayan entrado en la lógica del latín. Entonces, si yo voy a hablar de rosa, pues la rosa es hermosa, pues rosa es nominativo. La rosa es roja, es nominativo. La rosa es de María, sigue siendo nominativo, ¿sí? Si yo digo María de la Rosa, ahí de la Rosa ya no es nominativo. ¿Ahí qué sería? Miguel, por ejemplo, si yo dijese de la Rosa, ¿ahí a qué caso correspondería? Vocativo. De la Genitivo. Rosa a genitivo. Ok. De la Rosa, acuérdense, siempre que va de, va con genitivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hablo del anillo de oro, es genitivo. El vaso de vidrio, genitivo. El hijo de María, genitivo, ¿sí? De María, genitivo.
Entonces, si yo solamente estoy hablando del sujeto, va en nominativo. Si yo, por el contrario, estoy invocando, estoy llamando, entonces, María es la más hermosa. Miguel está preguntando, ¿sí? No sé, la invocación siempre hace referencia como al grito, al llamado que uno hace a la otra persona. El acusativo se relaciona con el complemento directo, ¿sí? Entonces, fíjense en la tercera frase. Si ven que ya no se dice rosa, sino rosam, ¿m? Entonces eso que les estoy presentando ahí es la primera declinación del latín. Rosa, rosa, rosam. Rose, rose, rosa. Ese es ¿cómo es que se llama el caso? La primera declinación. ¿Listo? Mauricio, En una latín pregunta. existen 5 declinaciones. Y las declinaciones, ¿cómo se reconocen? Pues se reconocen por los casos nominativo y genitivo. Pero eso, bueno, lo vamos a explicar más adelante. Hasta el momento, ¿esto se comprendió, esta diapositiva? Esta diapositiva es la segunda más importante porque es la aplicación práctica de lo que vimos con esta. Mauricio, una ¿Sí? pregunta. Dime, María Consuelo. ¿Puedes, puedes devolver un momentico la diapositiva? ¿La de Rosa? Sí, por favor. Tú Listo. dices, en el caso, por ejemplo, ahí está el D y está el A. ¿Solo aplica para el D y para el A? Porque como las dos son preposiciones, entonces no sé si aplica para otras preposiciones o si solamente aplica para el caso de la combinación de, porque es genitivo, y en el otro para la combinación A con el artículo, o Bueno, solo aplica ahí en esas dos combinaciones única y exclusivamente. pues has hecho una muy buena observación, María Consuelo. ¿Por qué? Porque habitualmente no es regla, no es regla, pero habitualmente sí. De hecho, yo creo que del 100% es como un 90%. Hay unos casos excepcionalísimos, pero en general, cuando va el de, es genitivo, ¿sí? Ella me está hablando en la cuarta frase, cuando hablamos de rosae, que se pronunciaría rose, vita. Dice la vida de la rosa. Entonces, ahí María Consuelo está preguntando, o sea que siempre cuando va de, ¿es genitivo? Sí, exacto. Esa cuarta frase de la rosa es genitivo. Y por ejemplo, si pusiéramos la vida de María, la vida de Juan, la vida de el carro, eso iría siempre en genitivo. O la vida de oro, la vida de plata, ¿sí? Eso iría en genitivo. Lo segundo que dice María Consuelo es en la quinta frase, cuando hablamos de rosae o roce, se pronuncia roce a cuando doy agua a la rosa. En general, cuando estoy hablando de dar, doy agua, doy plata, doy alegría, doy cariño, doy consuelo, doy ayuda, doy trabajo. Eso casi siempre va en el complemento indirecto, ¿sí? Eso es el famoso dativo. Fíjense que dativo suena a dar y el verbo en castellano por excelencia de dar, del dativo es dar. Doy, da, das, dan agua a la rosa, ¿sí? Y pues casi siempre ese complemento indirecto va con la preposición a, ¿sí? Doy agua a la rosa. Yo no puedo decir doy agua la rosa. No, doy agua a la rosa. Entonces, en este caso, María Consuelo, le diste a una clave, pero esta sí no es tan como la del D, que sí es casi el 90% de casos, no. El A es un 50% de los casos, porque a veces ese complemento ese complemento indirecto puede ser complemento circunstancial, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, voy a la casa, ¿sí? Ahí ya se convierte de complemento indirecto al complemento circunstancial. ¿Mm?
Ah, ok, ya te entendí. Lo que pasa es que normalmente en la gramática español no solamente aplicamos el doy o la vida o sea, los complementos directos y circunstanciales y el complemento, bueno, los demás es dependiendo de cómo vaya la oración. Entonces, en el caso del latín, exclusivamente, según lo que te entiendo, el complemento indirecto debe ser para el dativo con el doy, Exacto, ¿cierto? sí. Ok. Y el complemento determinativo, que es con el genitivo, debe ser con la vida de. Exacto, de. Ah, ok. Siempre va con de. Debe, debe ser esas tres combinaciones. Como en la gramática, en el español, no necesariamente tienen que llevar esas tres palabras, sino es dependiendo de cómo esté enfocada la oración, es que uno mira eh, y verifica cuál de todas es, si es circunstancial, si es complemento directo, si es complemento indirecto. Pero ya te entiendo entonces en la declinación latina cómo es que debe ir. La vida Sí, de y doy como inicial del verbo y la combinación de la si se llega a requerir. exacto. Ok, Entonces, listo. tú has dicho una cosa que es bastante importante. Aquí estoy haciendo latín para dummies, justamente para no enredarles la vida. Más adelante, si seguimos con el curso, cuando, pues no sé, de pronto nos dé por leer cosas más complicadas, como por ejemplo a San Agustín, ahí sí se tiene en cuenta lo que tú acabaste de decir, de que hay veces que en la frase no aparece la partícula de, el genitivo de, y aún así la frase tiene que ir en genitivo. Pero eso ya son casos como del latín como bastante elevado, el siglo de oro del latín, San Ambrosio, San Agustín, San León Magno, Cicerón, pero eso ya es mm, otra época. Lo que nosotros queremos conseguir con este cursito, con estas charlitas, es descifrar el latín de la Vulgata Latina, el de Santo Tomás y el que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar en la Santa Misa, que justamente es el latín de la Vulgata Latina. Carolina, ¿ibas a decir algo? Sí, yo tengo una preguntita. Sí, dime. Cuando vemos la del acusativo, por ejemplo, rosa en vídeo, veo una rosa. Y luego en el que complemento objeto indirecto, ¿eso es el qué? ¿El dativo? Sí. Rose aquam do, doy agua a la rosa. Cuando uno traduce del latín al español o a cualquier otro idioma, ¿cómo sabes si debes traducir veo una rosa o veo la rosa? O sea, esa, ¿cómo se sabe cuando es un artículo indeterminado o cuando es un artículo determinado? Eso sí no lo entiendo muy bien. Listo, excelente pregunta. Entonces, cuando nosotros aprendemos latín y vamos a traducir, eh, Miguel Ayuso, nuestro gran maestro en la filosofía del derecho, como él sabe tantos idiomas y él le traduce a los amigos italianos así simultáneo, a los que hablan inglés también simultáneo a todos, él tiene una frase que utilizaban los italianos que decían traduttore traditore, traductor traidor. Entonces, aquí la respuesta es la siguiente, Caro. Hay dos procesos. Un proceso es la simple traducción y es justamente traducir palabras. Rosevite. Como yo no sé de qué rosa estoy hablando, entonces yo puedo decir, no, perdón, aquam, video rosa, perdón, estamos viendo el acusativo en la tercera frase, cuando dice rosam video. Veo una rosa, ¿sí? Entonces yo puedo decir veo la rosa o veo una rosa. Y lo que Carolina me está preguntando es, ¿cómo se traduce? ¿Veo la rosa o veo una rosa? ¿Artículo determinado o artículo indeterminado? Bueno, después de la simple traducción está el segundo proceso, que es el de la interpretación. Y en esto, todos los profesores de latín, bueno, los que yo tuve, eran muy exigentes, porque casi siempre en mis exámenes de latín yo respondía
traducción literal. Y él decía, bueno, eso está bien, la traducción literal quiere decir que usted entiende qué quiere decir la palabra. Ahora yo quiero que usted me traduzca qué entiende, qué se puede traducir con todo el párrafo. Entonces, ¿eso cómo se logra, Carolina? Se logra teniendo el contexto de un párrafo. Si yo solamente tengo frases sueltas, me tengo que inclinar por la interpretación indeterminada. ¿Sí? Entonces yo podría decir, rosa en vídeo, veo una rosa. Le doy agua a la rosa, pues como yo estoy hablando de dar, ¿sí? Y yo mismo le estoy dando a esto que está aquí, entonces yo le estoy dando agua a la rosa. Pero podría yo decir, le doy agua a una rosa, ¿sí? Eso es cuando los casos son de frases cortas, frases cortas. Pero cuando ya tengamos un párrafo, ¿sí? Un conjunto de frases que ordenan una idea, ahí sí tienes que traducirlo acorde con la interpretación que tiene el párrafo, ¿sí? Esa es la respuesta, Caro. De entrada, esto como son simplemente ejemplos para mostrar las declinaciones, por eso se pone de forma indiferente, veo la rosa, veo una rosa, ¿no? Pero ya con la traducción y la interpretación de un texto, ahí sí ya va a cambiar la forma de leerlo. ¿Sí? Difícil. Pues mira que no es tan difícil, porque, por ejemplo, estamos rezando Pater Noster, qui es in celis. Estoy hablando de una persona determinada que yo ya sé que es el Ok. Padre Nuestro, que Ajá. está en el cielo, no en unos cielos, sino que está en los cielos. Claro. ¿Sí? Porque es algo determinado, que yo ya sé dónde es que está o que yo creo por fe, ¿sí? No es algo etéreo, porque justamente el artículo indeterminado da a entender de que es algo etéreo, algo que no se conoce, O ¿sí? sea que, o sea que tú, por ejemplo, en un párrafo podrías decir que, digamos, veo una rosa, por decir algo, la primera frase, pero luego cuando vas a traducir otra frase que también esté en acusativo, que ya dijiste que viste una rosa, puedes utilizar el artículo determinado. Entonces, como yo vi la rosa, ahora puedo decir, como en español, que el artículo determinado siempre se usa después de un artículo indeterminado. O sea, el artículo indeterminado introduce una palabra o algo y luego el determinado como que da a entender que tú ya sabes de qué se trata esa palabra o que ya la conoces. ¿Es algo así? Sí, y fíjate también que en castellano, también cuando utilizamos el artículo determinado y el indeterminado, es cuando hablo, por ejemplo, de la excelencia de algo. ¿Sí? Por Ajá. ejemplo, yo digo, Sicilia es una gran isla. Yo lo digo porque yo no soy de Sicilia, pero si yo fuera de Sicilia, yo diría, Sicilia es la gran isla. ¿Te Claro. acuerdas que los artículos también tienen esa capacidad de darme como el superlativo de las palabras? O darme la excelencia, no el superlativo, la excelencia de las palabras. ¿Sí? Sí. Pero bueno, eso, pues bueno, en el latín no hay que complicarse tanto porque el mismo latín te va dando las claves. Por ejemplo, a ver, voy a quitar aquí la presentación y bueno, ya son las 10. Pero simplemente para ejemplificar, y dentro de 8 días seguimos, ¿se está viendo algo en la pantalla? Sí. Listo. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí dice las fincas de Sicilia. Sicilia, magna insula est. Sicilia es una gran isla, Ujú. ¿sí? Porque estamos hablando de la isla que es Sicilia. Sicilia terra fecunda est. La tierra de Sicilia es fecunda. No puedo decir una tierra de Claro. Sicilia es fecunda, no, es la tierra de Sicilia, porque ya lo estoy relacionando Ujú. con algo que yo sé que es concreto y que yo conozco. Ujú. Itaque in Sicilia multe et magne vile non desunt. Itaque, por eso, in Sicilie multe et magne vile non desunt. En Sicilia multas y grandes fincas no faltan. ¿Sí? Pero si se dan cuenta que lo estoy traduciendo a lo bruto, ahora tengo que Sí. interpretarlo. Por eso en Sicilia no faltan casas o bueno, fincas
numerosas y grandes. Bonam dominam et multas ancillas in villa videmus. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se traduce? En la casa vemos a una señora buena y a muchas esclavas. Anchila es esclava, acuérdense del Ángelus. Ecce ancilla domini, aquí la esclava del Señor. ¿Sí? La traducción bruta literal sería eh, eh, a la buena señora y muchas esclavas en la finca o en la villa vemos. ¿Sí? Domina ancilis preest, la señora manda a las esclavas. Bueno, en fin, Una eso. preguntita, qué Dime. pena. Ya sé que estamos listos para irnos, pero bueno. Veo que el verbo siempre se pone al final. ¿Hay alguna norma para eso? Claro, estas primeras lecciones están escritas prácticamente en castellano, Ok. pero el verbo casi siempre va al inicio. Ah, ya. De hecho, en latín, por ejemplo, yo no digo veo una rosa blanca, sino una rosa. Juan ve una rosa blanca, sino que se dice Juan una rosa blanca ve. Como en español viejo. Como en alemán. Y como en Sí, español viejo. Y en español viejo también era así. Sí, sí. O sea, los verbos iban antes de las de, Ok. de las acciones. En fin. bueno. Entonces, como bueno, ya llegamos al final, Mire. entonces vamos a rezar. ¿Listo? A ver, yo por acá tengo la oración. Entonces, despidámonos con la oración. ¿Listo? In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitantibus nostris, sed a periculis cunctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta. Ora pro nobis Sancta Dei genitrix, digni efficiamur promissionibus Christi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. La oración dice, subtum presidium, bajo tu amparo, confugimus, corremos o nos escondemos. Santa Dei Genitrix, Santa Madre de Dios. Nostras deprecaciones ne despicias, nuestros ruegos no desprecies, y necessitatibus nostris, en nuestras necesidades. Sed a periculis cunctis, sino en todos nuestros peligros, líbranos semper, líbranos siempre, Virgo gloriosa et benedicta, Virgen gloriosa y bendita. Eso es lo que traduce la oración. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Andrés, No. Carolina, No, todo quedó Dianita. claro. Es ir, mejor dicho, empezando a traducir, ¿no? O tratando de ver frasecitas, empezando a pensar en términos de las declinaciones, ¿no? Sí, de hecho, ahorita esta clase prácticamente, esta es la primera clase de latín que tenemos. ¿Sí? Porque todo el resto era un contexto latino. Ahorita no, ahorita ya nos estamos adentrando al latín. Ya estamos descifrando estas pirámides ocultas del latín. Pero se van a dar cuenta que es muy fácil, es muy, muy, muy fácil. Voy a tratar de traer ejemplos de cosas que estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, en la Santa Misa. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que es muy fácil. No sé, Dianita tiene alguna pregunta, José Antonio, Mara Consuelo, Mariana, Miguel, Natalia, Proyecto Colegio, Rafael, Sandrita, Vivian. Mauricio, Dime, Miguel. ¿cómo se dice profesor en latín? Magister, Magister. Ok. sí. Y Porque- buenas noches. Buenas noches, puede ser también salve, Salve. Ah, ok. ¿sí? De hecho, profesor viene de profeta, ¿sí? Y profesor es el que anuncia cosas nuevas,
El profeta es el que anuncia cosas nuevas, ¿sí? Entonces, es como la aclaración. Y magíster, pues es maestro, de hecho es la palabra que más se adaptaría como al latín. Magíster et discipuli. Y, por ejemplo, para despedirse, por ejemplo, si nos vamos a ver por la tarde, diremos in vesperum, ¿sí? O por lo menos si yo les digo adiós, hasta mañana, yo digo, vale, incrastinum diem. ¿Se acuerdan que hablábamos de procrastinar? Del que dejaba todo para mañana, el que dejaba todo para después. Bueno, es una palabra de origen latino, porque crastina o crastinum quiere decir día siguiente o mañana. ¿Sí? Entonces, Miguel, si tú te quieres despedir de todos nosotros, puedes decir, vale, in crastinum diem, o hasta mañana. Vale, por ahora. O simplemente vale, ¿sí? Es como el, bueno, chao. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, vas a despedirte de un profesor de verdad, ¿sí? De alguien que sepa, tú le dices, vale, eximie doctor. Que es como, adiós, eximio o excelente profesor o maestro. ¿Sí? Y si se quieren despedir de sus hijos, les dicen, vale, fili, o vale, filia. En fin. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Cuántas declinaciones hay en total? Perdón, sí, ¿cuántas declinaciones? Son 5 casos de declinación, Caro, y cada caso de declinación tiene el singular y el plural, o sea, ponle que por cada caso sean 12 declinaciones, por O sea, cada caso de declinación. hoy vimos la primera declinación en singular, ¿cierto? Exacto, muy bien, así es. La palabra matrem es de la tercera declinación, pero entonces me gusta utilizar ese ejemplo porque en su singular se dan cuenta que los casos son distintos. En cambio, en el primer caso de declinación, por ejemplo, la palabra rosa, se parecen mucho, ¿sí? Entonces, es muy fácil de pronto de confundirse, pero pues ya el mismo contexto de las palabras lo va a dar. ¿Dónde está? Matrem. Por ejemplo, rosa. Rosa, rosa, es la misma. Rosam, ya es distinto. Rose, rose, son iguales. Rosa, es como una crema, bueno, la rayita arriba. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver la otra charla. ¿Listo? Bueno, estimadísimos amigos, muchísimas gracias. Grazie, hago tibi propter mañan, gloriam tuam, como se dice en el prefacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, si tienen alguna pregunta, escríbanme o bueno, anímense a preguntar en la próxima clase. Bueno, muchas gracias. Mauricio, buenas noches. Muchas gracias, Bueno, Mario. bueno, No, gracias. descansen. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Gracias, Mauricio.